hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y su familia. Hoy estaremos compartiendo sobre Isaías 59, 1, 2. Pero primero vamos a orar. Amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, te damos gracias por otro nuevo día que tú nos das, Padre. Mira que vamos a hacer uso de tu palabra. Sé tú glorificándote, Padre Celestial, en nuestra vida, cambiándonos, transformándonos de adentro hacia afuera, Señor, y sacando todo aquello de nosotros que hacen, Señor, que tú apartes tu rostro para no querer oírnos, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, a contritarnos cuando sepamos que te hemos fallado, que te hemos ofendido, Padre Celestial, que tú nos ayudes a arrepentirnos de todo corazón, pero sobre todo a apartarnos de ello, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Entonces, como base bíblica, estaré leyendo Isaías 59, 1, 2, y la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús, que dice así: He aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestra iniquidad ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y este tema lleva como título: ¿qué causa que Dios cierre su oído para no oír? Entonces aquí en el versículo podemos ver cómo pareciera que Dios se contradice en lo que dice, porque podemos ver cómo comienza diciendo en el versículo 1: aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Pero en el segundo dice que sí, que Dios ha apartado su rostro para no oírnos, pero no es, digamos, no se contradice en lo que dice. El problema viene siendo la causa principal que cause que Dios no quiera escucharnos. Primeramente, ¿qué causa en nosotros que nosotros, digamos, queramos escuchar a alguien, deleitarnos con esa persona, pasar tiempo hablando, escuchándola, riendo con esa persona, divirtiéndonos, etcétera? Principalmente, digamos, la confianza, la lealtad, la sinceridad y la honestidad de la otra persona. ¿Por qué motivo? Porque a ninguno, digamos, no nos gustaría que nos traicionen, que nos mienten y nos engañen. No es verdad, todito nos gusta, digamos, eso, que la otra persona sea sincera, sea honesta con cada uno de nosotros. Entonces pareciera como que este versículo Dios se contradice, pero no es así. ¿Por qué motivo? Porque Dios le agrada escucharnos, Dios se deleita con nosotros, y por eso dice claramente que debemos de orar y velar, o sea, de hablar con Él constantemente, decirle lo que nosotros sentimos, incluso cuando vayamos a hacer algo, cuando vayamos a salir o cuando vayamos a hacer un trabajo o cuando planeemos algo. Dios quiere que lo pongamos en sus manos, que oremos a Él, si es su voluntad, que nos ayude a hacerlo, y si no, pues no, como hizo Jesucristo. ¿Qué hacía Jesucristo? Orar constantemente a su Padre. Eso era lo que Jesucristo hacía siempre: orar, hablar con su Padre, decirle lo que sentía. Y podemos ver, digamos, en Getsemaní, cuando lo iban a crucificar, estaba Jesús orando, y que le dice: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. En otras palabras, Jesús no quería pasar por eso, pero era un mandato, y Jesús, por obediencia, él sabía que tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque él quería agradar a su Padre, honrarle, porque él conocía, digamos, el primer mandamiento con promesa: que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tenga larga vida. Y por eso Jesús siempre fue obediente a su Padre. ¿Por qué motivo? Porque él quería agradar a Dios, porque él quería que Dios quisiera escucharlo siempre, se deleitara escuchándolo siempre. Y él sabía que la mejor forma de él lograr eso, primeramente, es a través de la obediencia. Él sabía que si no obedece, el pecado causa, la primera causa de división que hace que Dios quiera apartar su rostro de nosotros, es el pecado. Así como usted y yo queremos apartar, digamos, nuestro rostro de una persona que miente, que traiciona, que engaña, es el pecado
es la falta de confianza, de lealtad, de sinceridad, un corazón lleno de maldad, de egoísmo, de hipocresía, de una persona que por más que le diga que la ama, que lo quiere, pero usted ve que le traiciona, que le miente. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Usted lamentablemente va a querer apartar su rostro. Por más que nosotros no queramos, por más que nosotros digamos queramos a una persona, la amemos, la maldad, la iniquidad, el engaño, la traición, la mentira, eh, el rencor, la falta de perdón, todo eso hace que nosotros queramos apartar nuestro rostro en el sentido de que no queramos estar cerca de esa persona. Y eso mismo pasa con Dios. Entonces, Dios no se contradice aquí. Dios se deleita escuchándonos y por eso nos llama a orar, a decir qué nosotros queremos, qué nos gusta. Y podemos ver cómo Jesús le preguntaba cuando iba a sanar a una persona, ¿qué tú quieres? Qué tú necesitas? Por ejemplo, al ciego le preguntó qué tú querías y él dice, recobrar la vista. Entonces Dios se deleita escuchándonos a cada uno de nosotros. Pero el pecado, nuestro egoísmo, nuestras malas actitudes, nuestras iniquidades, que nos deleitamos haciendo el mal, eso causa división entre Dios y nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros nos deleitamos más haciendo el mal que haciendo el bien. Para hacer el bien, Dios no tiene que estar suplicándonos, diciéndonos que debemos amar a nuestros enemigos, a nuestros hermanos. Y nos cuesta hacerlo. Por eso un mandato de Dios, que así como Jesucristo le dolía saber que tenía que morir en la cruz, pero aún así lo hizo. ¿Por qué? Porque le dijo, Padre, si aparte de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Pero aún así lo hizo porque primeramente por amor a sus padres, porque sabía que lo que le agrada a Dios es la obediencia, es la lealtad, es la confianza, la sinceridad. Y porque la principalmente causa que Dios quiere escucharnos a nosotros y respondernos es nuestra lealtad, nuestra obediencia hacia Dios, que le honremos, así como nos llama a honrar a nuestro padre y nuestra madre, el principalmente padre de nosotros es nuestro Dios, nuestro creador. Y Él quiere que nosotros le honremos a través de qué? De nuestra obediencia, de nuestra lealtad, de nuestra confianza hacia Él. Que no le busquemos solamente por interés, porque esa es otra causa que causa división entre Dios y los hombres, que muchas veces nosotros nos acercamos a Dios cuando tenemos una necesidad. Así como a usted no le agradaría que alguien se acerque a usted solamente por placer o por lo material. ¿Por qué? Porque cuando usted no tenga nada, ya lamentablemente la otra persona no va a querer estar con usted. O igual que la persona esté con usted solamente por su belleza, por su cara bonita, cuando usted se envejezca, se ponga fea, digamos, la otra persona se va a buscar otra, porque la persona lo que busca es lo superficial, lo pasajero, lo momentáneo. Pero Dios por eso nos llama a poner nuestra mirada en las cosas que son eternas, en las cosas que son del cielo, y por eso nos llama a buscar el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, a ser obediente, a servir a los demás, amar a los demás, amar a los necesitados, que nos deleitemos haciendo el bien, pero que lo disfrutemos, que Dios nos ayude. Entonces eso causa que Dios quiere escucharnos cuando nosotros hacemos el bien, pero nos deleitamos haciendo el bien sin esperar nada a cambio, como hizo Jesucristo, que cuando nosotros hagamos algo con nuestra mano izquierda o con nuestra mano derecha, que la izquierda no lo sepa, como dijo Jesucristo. Entonces, ¿de qué forma usted quiere escuchar a alguien? Como le mencioné, cuando usted ve que esa persona es sincera, es leal, no quiere traicionarla, no le miente, usted se deleita con esa persona y quiere siempre escuchar, estar cerca de ella. Entonces, como le dije, el versículo no se contradice, Dios no se contradice, Dios no es sombra de variaciones. Dios no miente en lo que dice. El problema somos nosotros cuando nosotros
decimos una cosa, decimos que amamos a Dios, pero con nuestros hechos lo estamos negando. ¿Por qué? Porque Dios no mira, digamos, lo que nosotros decimos, y mucho menos si tenemos pecado. ¿Por qué motivo? Porque nuestros hechos hablan más fuerte que nuestra palabra. Y como dice el Señor, a nosotros no nos conocen por hablar bonito, a nosotros no nos conocen por vestir bonito o porque tengamos una buena apariencia. No, no. A nosotros no nos conocen es por nuestros hechos, por nuestro testimonio. Y por eso el pecado, como dice el Señor aquí en su palabra, ha hecho divisiones entre Dios y los hombres. Hace que Dios se quiera apartar de nosotros. Y por eso dice claramente que los injustos no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque se deleitan haciendo el mal, se deleitan haciendo injusticia, aprovechándose de los demás, incluso de los necesitados, abusando de los inocentes para enriquecerse, para manipular las emociones, los sentimientos de los demás, quizá para aprovecharse de ella y pasar el rato, digamos en el sentido sexualmente hablando. A Dios no le agrada eso. A Dios le agrada que nosotros seamos sinceros, que seamos honestos. Si verdaderamente nosotros decimos que amamos a Dios, Él quiere que nuestros hechos sean lo que revele que realmente nosotros somos hijos de Dios, que realmente nuestros hechos revelen que nosotros somos cristianos, no que estemos diciendo que somos cristianos o predicando la palabra de Dios, pero nuestros hechos y nuestras iniquidades son los que verdaderamente demuestran que nosotros somos hijos de Dios. Porque de nada me sirve a mí que yo diga que yo amo a Dios, decirle que yo te amo, Señor, cuando yo estoy haciendo lo que a Él no le agrada, estoy mintiendo, estoy engañando, no quiero perdonar, el Señor me llama a perdonar, pero yo no lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque yo soy orgulloso y la otra persona es la que tiene que venirme a pedir perdón a mí. Y la cosa no es así. Jesucristo lo hizo aún siendo el Hijo de Dios, siendo el único perfecto, el único santo y sin pecado. Entonces eso quiere decir que nosotros no somos mejor que Jesucristo. Somos seres humanos y somos débiles y tenemos que reconocer nuestra naturaleza humana como seres humanos que somos pecadores y que no somos dignos de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que hizo en aquella cruz para que nosotros podamos ser salvos. Y como Él dice que somos hechos imagen y semejanza de Él, entonces nuestras acciones son lo que lo demuestran, porque no está hablando en el sentido físico, porque ninguno nos parecemos físicamente hablando. Unos somos color indio, moreno, blanco, unos son chinos, etcétera. O sea que no está hablando en el sentido físico, está hablando en el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo venga, Él viene a buscarse a sí mismo en el sentido espiritual, que se vea reflejado en cada uno de nosotros a través de nuestras acciones, a través de nuestros hechos, a través de nuestra forma de vestir, de expresarnos. Entonces es preferible mejor hablar menos y dejar que nuestros hechos sean los que hablen y reflejen a Jesucristo a través de nuestros hechos, de nuestro testimonio, porque Él dice que nosotros somos como una lámpara encendida en un mundo lleno de oscuridad, de tiniebla, y que nos llama a alumbrar a través de nuestros hechos, de nuestro testimonio. Entonces, si no queremos que Dios siga, digamos, ocultando su rostro para no escucharnos a nosotros, ya le dije cuál es la primera causa que hace que Dios quiere ocultar su rostro de nosotros para no escucharnos. Y es el pecado, la iniquidad, la injusticia. Así como usted y yo queremos apartarnos de una persona y siempre trato de ponernos a nosotros como ejemplo, a nosotros mismos. ¿Cómo nos sentimos nosotros, digamos, cuando esa persona que nosotros amamos de corazón, que estamos dispuestos a poner nuestro corazón en sus manos, nos traiciona, nos engaña, nos miente, es infiel? Usted quiere apartar esos rostros de esa persona, usted no quiere estar cerca de esa persona. Por eso mismo es lo que Dios nos está diciendo en esta palabra, que si nosotros no queremos que Él oculte su rostro de nosotros para no escucharnos y para que Él no nos quiera ver en su reino por culpa de nuestro pecado,
por culpa de nuestra iniquidad y de hacer todo aquello que Dios dice en su palabra, que a Él no le gusta, y que tampoco a nosotros, vamos a ser sinceros, a nosotros tampoco nos gustaría que nos lo hicieran, que nos engañen, que nos mienten. Entonces está diciendo, mira, a mí tampoco me gusta que ustedes me hagan, así mismo como a ustedes tampoco les gusta que le traicionen, que le engañen, que le mientan, que le sean infiel. A mí mucho menos, porque yo soy santo. Y así como yo soy santo, yo quiero que ustedes, como hijos míos que son, o como que dicen ser, pero muchas veces lo decimos de labio para afuera, y por eso hoy trae esta palabra para cada uno de nosotros. Para que entendamos que el pecado causa división y que hace que Dios quiera ocultar su rostro de cada uno de nosotros. Para que entendamos que así como Él, que así como nosotros queremos ocultar nuestro rostro para no escuchar a la otra persona. ¿Y por qué dice ocultar nuestro rostro? Porque Dios no mira muchas veces lo que nosotros decimos. Para Dios es más importante lo que nosotros hacemos que lo que decimos. Y por eso dice bien claro que a nosotros nos conocen por nuestro fruto, a nosotros nos conocen por nuestra forma de hablar, por nuestra forma bonita de predicar la palabra de Dios. Y por eso él dice que lo justo ante Dios no son los oidores de la palabra de Dios, sino más bien los hacedores, los que demuestran sus hechos, su testimonio. Porque él sabe que a nosotros nos conocen. O usted quiere conocer a una persona, no mire lo que hace. Perdón, no mire lo que dice. Porque eso, nuestra palabra, como dice él, fingen tener apariencia de piedad. Cuando dice fingen tener apariencia de piedad, o sea, en otra palabra, de ser santo, de ser buena persona, es nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, que nosotros podemos cambiarla, manipularla, para manipular o chantajear a las demás personas. Pero adivine, ¿usted cree que nuestros hechos y nuestras acciones nosotros podemos manipular o chantajear a los demás también? No. Y por eso Dios dice bien claro que nuestros hechos, las cosas que hacemos, pueden causar división, pueden causar que Dios se acerque su rostro para escucharnos, os oculte su rostro para no escucharnos. Así que si usted quiere que alguien quiere escucharlo, así como nosotros nos gusta que nos escuchen, Dios también le agrada escucharnos. Dios quiere escucharnos. Y si nosotros queremos que Dios nos escuche, o nosotros queremos que alguien nos escuche, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos y sobre todo con Dios. Si nosotros queremos que Dios nos escuche, la mejor forma de hacerlo es vivir en obediencia como hizo Jesucristo. Y como él dice en su palabra, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero él no solo lo dice, sino que lo demuestra y deja que sus hechos, que esa palabra que él hablaba, se hacía palpable en el sentido que se podía ver de la forma que él vivía, de la forma que él actuaba, de la forma que él pensaba. Porque él quería que Dios lo escuchara, él quería que su padre lo escuchara, porque él sabía que la forma que Dios se deleita para escucharnos a nosotros es a través de las cosas que nosotros hacemos para agradarle, haciendo su voluntad. Así, mis amados hermanos, que pidámosle a Dios que nos ayude a apartarnos de mal, como dice en su palabra, el que encubre su pecado no prospera. En otra palabra, Dios no lo va a querer escuchar. Mal que lo confiese y se aparta, Dios lo quiere escuchar. Dios se deleita cuando nosotros somos sinceros, pero sobre todo que nos apartamos del pecado, que no solo decimos, mira, Señor, perdóname, pero lo sigo cometiendo. Entonces yo estoy demostrando con hechos, con acciones, que yo no tengo un arrepentimiento, que yo me deleito haciendo lo malo.
actuando de forma injusta, pero entonces lo bueno, lo que Dios me manda a hacer, yo no lo quiero hacer. Dios me tiene que estar rogando, suplicando para que yo haga lo correcto y lo que yo quiero que a mí me, que los demás o que Dios haga conmigo. Yo quiero que Dios actúe de forma buena, justa conmigo, pero entonces yo no lo estoy haciendo. Yo me deleito haciendo lo malo, siendo infiel, engañando. Amo tanto el dinero que actúo de forma injusta. Me aprovecho de los inocentes. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es enriquecerme. Yo lo que quiero es buscar placer, hablando mentira, engañando, manipulando a la otra persona, hablando bonito, fingiendo tener una apariencia de piedad, pero con mis hechos yo lo estoy demostrando que soy un mentiroso, que soy un egoísta, que soy un hipócrita. Entonces eso causa división entre Dios, hace que Dios quiera ocultar su rostro de mí. Pero yo quiero que Dios tenga piedad, yo quiero que Dios me escuche. Pero cuando yo estoy actuando de forma injusta, yo quiero que Dios sea justo conmigo, pero yo sigo actuando de forma injusta, haciendo cosas desagradables, cosas que a mí no me gustaría que me hagan, pero yo quiero que Dios me escuche. Entonces, mis amados hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude a vivir de una forma que Dios se deleite escuchándonos, que Dios disfrute escuchándonos, así como cuando nosotros amamos a alguien, nos deleitamos escuchándola, hablando con ella. Pidámosle a Dios que nos ayude también, que nuestra forma de actuar Dios le agrade y que no quiere apartar sus rostros, que no ocultar sus rostros para no oírnos a nosotros. Así, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Espero que esta palabra de parte de Dios sea de bendición y que nos ayude a vivir en obediencia a Dios para que Dios no aparte sus rostros de nosotros para no oírnos. Así que muchas bendiciones. Dios le ama. Recuerden, como siempre, les recuerdo que para Dios nosotros somos una prioridad, no una opción. ¿Y de qué forma la demostró? Con sus hechos. Muriendo en una cruz para que nosotros podamos ser salvos y podamos estar con Él en su reino, hablando con Él y Él escuchándonos a nosotros. Así que muchas bendiciones. Dios le ama.